Me llamo Dmitry Volkov y soy uno de los 5 supervivientes de lo que la prensa internacional más tarde denominaría la tumba blanca del Kangchenjunga. Han pasado ya 3 años desde que pasamos 28 días luchando por la vida en las condiciones más implacables de la Tierra. Todavía hoy, cuando empieza a nevar con fuerza y miro por la ventana, me despierto bañado en sudor frío, oyendo ese característico rugido de la avalancha que lo cambió todo. No les voy a contar esta historia para impresionarles ni para provocar lástima. Se la cuento porque en las montañas no hay lugar para la mentira. Allí solo quedan la verdad, el frío y las decisiones que determinan quién regresa a casa y quién se queda para siempre entre los picos blancos. 30 de octubre. El Kangchenjunga nos recibió con una calma engañosa. Cielo despejado, brisa ligera y una temperatura de tan solo 18 grados bajo cero. Tras 3 semanas luchando contra los caprichos del tercer 8000 más alto del planeta, semejante tiempo parecía un regalo del cielo. Estábamos en un campamento de altura a 7200 metros, preparándonos para el descenso, que debía ser la culminación triunfal de la expedición. 6 personas de 5 países. 6 caracteres diferentes, unidos por una misma quimera. Conquistar una de las rutas más difíciles del Kangchenjunga. Yo era el más joven del grupo, 32 años, ingeniero de Moscú, para quien esta ascensión era la materialización de un sueño de 10 años. Los demás eran auténticas leyendas del alpinismo mundial. Valery Gromov, de 47 años, nuestro jefe de expedición, un hombre que había coronado 13 8000 y al que se consideraba uno de los alpinistas de altura más fuertes del planeta. Tranquilo, parco en palabras, con unos ojos en los que se leía una comprensión de las montañas que solo está al alcance de quienes han pasado media vida entre ellas. Sus decisiones eran ley para todo el equipo. Hans Zimmer, de 43 años, médico austriaco, especialista en medicina de altura. Pedante hasta la saciedad, llevaba un registro minucioso del estado de cada participante de la expedición. Su botiquín era nuestro tesoro más valioso a esa altura, donde el más mínimo error podía costar la vida. Pablo Castillo, de 39 años, guía de montaña argentino, un maestro de la escalada en hielo. Alegre y sociable en el campamento base, se volvía concentrado y preciso cuando se trataba de las secciones técnicas de la ruta. Su experiencia en los Andes nos había salvado más de una vez en las difíciles laderas de hielo. Hiroshi Tanaka, de 36 años, un perfeccionista solitario japonés, silencioso y reservado, era, no obstante, uno de los miembros más fuertes del equipo. Su enfoque del alpinismo rayaba en la meditación. Cada movimiento, pensado, cada paso, medido. Y Soren Olsen, de 44 años, un explorador polar noruego con experiencia en expediciones en el Ártico y la Antártida. Alto, delgado, con una expresión de calma imperturbable, era nuestro experto en supervivencia en condiciones extremas. Pero había un 7º miembro en nuestro equipo, Tenzing Norgay, de 41 años, un sherpa experimentadísimo, padre de 4 hijos del pueblo de Namche Bazaar. De baja estatura, corpulento, con el rostro surcado de arrugas, curtido por el sol y el viento de la montaña, conocía el Kangchenjunga mejor que su propia casa. Para nosotros, los europeos, las montañas eran un desafío, un sueño, una pasión. Para Tenzing eran la vida, el trabajo, la manera de alimentar a su familia. No aspiraba a la gloria, simplemente hacía su trabajo, y lo hacía mejor que nadie. En la mañana del 30 de octubre empezamos el descenso desde el campamento de altura. El plan era sencillo, en 4 días llegar al campamento base a 5100 metros, donde nos esperaban las provisiones principales, la comunicación por satélite y la posibilidad de solicitar un helicóptero para la evacuación a Katmandú. Después de 3 semanas, a más de 6000 metros de altura, todos soñábamos con comida caliente, una ducha de agua caliente
y oxígeno en abundancia. Los 2 primeros días de descenso transcurrieron sin problemas. Nos movíamos por una ruta conocida, la misma que habíamos recorrido en el ascenso solo una semana antes. El tiempo seguía siendo excelente. El ánimo estaba por las nubes. Valeri incluso se permitió una rara sonrisa cuando acampamos para pasar la noche a 5.800 metros. «Mañana estaremos en casa», dijo, mirando las luces del campamento base allá abajo, a lo lejos. «Buena expedición. Todos vivos, todos sanos, la cima conquistada». Qué cruelmente se equivocaba en ese momento. Tercer día de descenso, 1 de noviembre. Nos despertamos a oscuras, recogimos rápido y salimos a las 6:30 de la mañana. Hasta el campamento base quedaban solo 14 kilómetros de descenso por una ruta relativamente sencilla. Teníamos previsto llegar para el almuerzo y por la noche ponernos en contacto con la civilización. El tiempo había cambiado, el viento había arreciado, la temperatura había subido extrañamente hasta los 12 grados bajo cero. Hans fruncía el ceño mientras miraba el termómetro. «Föhn», dijo secamente. «Viento cálido de las laderas del sur. Esto no es bueno. El föhn es un tipo especial de viento de montaña que puede elevar bruscamente la temperatura y desestabilizar las masas de nieve. En los círculos alpinísticos se le teme casi tanto como a una tormenta». Valeri también parecía preocupado, pero decidió seguir adelante. «No queda mucho para el campamento», dijo. «Andamos rápido, no nos demoramos». Hacia las 3:30 de la tarde, habíamos descendido hasta los 4.500 metros y entramos en un estrecho corredor de montaña, un pasillo natural entre 2 paredes de roca, que era el camino más rápido hacia el campamento base. La anchura del corredor no superaba los 200 metros, y las laderas se elevaban a ambos lados hasta una altura de más de 2.000 metros. Tenzing iba delante, como de costumbre, abriendo camino en la nieve suelta. Yo era el segundo de la cordada, seguido por Hans. Luego Valeri, Pablo, Hiroshi y Soren cerraba el grupo. La táctica estándar para moverse en una zona peligrosa. Si algo le sucede al primero, los demás pueden ayudar. A las 3:40, ocurrió algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al principio oímos un sonido, un estruendo lejano, como si un tren de mercancías pasara a lo lejos en las montañas. Tenzing se detuvo en seco y levantó la mano, una señal para que todos nos quedáramos quietos. Conocíamos ese sonido. Todo alpinista lo conoce. Una avalancha. «¿Dónde?», gritó Valeri. Tenzing señaló hacia arriba, a la ladera norte del corredor. A una altura de unos 6.800 metros, algo se movía. Al principio parecía una ligera nube de polvo de nieve, pero en cuestión de segundos quedó claro. No era polvo. Era una enorme masa de nieve que se desprendía de la ladera y se dirigía directamente hacia nosotros. «Todos a las rocas, inmediatamente», aulló Valeri. Teníamos 30 segundos, tal vez menos. Tenzing corrió hacia la pared oriental del corredor, donde una cornisa de roca podía ofrecer al menos algo de protección. Todos nos lanzamos tras él, pero entendimos que no había dónde esconderse. El corredor era una trampa. Una avalancha de nieve de 50.000 metros cúbicos se precipitaba sobre nosotros a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Simple matemática. No teníamos ninguna posibilidad. Me pegué a la roca, me cubrí la cara con las manos y empecé a contar. 1, 2, 3. En el 25, el mundo entero desapareció. Imaginen que una pared blanca de 20 metros de altura se les viene encima, moviéndose más rápido que un coche en la autopista. El sonido era ensordecedor, como si una bomba hubiera explotado cerca. La nieve me cegó los ojos, la nariz y la boca. Era imposible respirar. Me levantaron y me arrastraron como a una astilla en un río. Daba vueltas y vueltas en el caos blanco, sin saber dónde estaba arriba, dónde abajo. Luego, todo se calmó.
Estaba tendido bajo una gruesa capa de nieve, sin saber a qué profundidad. El aire me duraría unos minutos, tal vez menos. Empecé a cavar hacia arriba, hacia donde creía que estaba la superficie. Cavé desesperadamente, sabiendo que era cuestión de segundos. Cuando finalmente salí a la superficie, el mundo había cambiado por completo. El corredor por el que habíamos descendido hacía una hora había desaparecido. En su lugar, había una llanura blanca de nieve compactada. El espesor de la capa de nieve alcanzaba los 15 o 20 metros. Nuestra ruta de descenso simplemente había dejado de existir. Grité los nombres de mis compañeros y escuché las respuestas. Uno tras otro, fueron saliendo del cautiverio de la nieve. Valeri, Hans, Pablo, Hiroshi, Soren, todos vivos, todos podían moverse. Pero ¿dónde estaba Tenzin? Lo buscamos durante 3 horas. Cavamos en la nieve donde lo habíamos visto por última vez. Sondeamos con piolets cada metro cuadrado. Gritamos su nombre hasta quedarnos afónicos. Pero 15 metros de nieve compactada son una tumba de la que no hay retorno. Cuando oscureció, Valeri tomó la decisión más difícil de su vida. «Está muerto», dijo en voz baja. «Tenemos que pensar en nosotros mismos». Hiroshi guardaba silencio, con la mirada fija en el suelo. Hans se vendaba maquinalmente los rasguños de las manos. Pablo se secaba las lágrimas, sin vergüenza. Soren caminaba de un lado a otro, como una fiera enjaulada. Y yo simplemente no podía creer que Tenzin ya no estuviera. Por la mañana, todavía bromeaba, mostrándome fotos de sus hijos. Decía que su hijo mayor quería ser Sherpa, como su padre. Montamos las tiendas de campaña al borde del campo de avalanchas y pasamos la noche más terrible de nuestras vidas. No por el frío, no por el viento, sino por la comprensión de lo que había sucedido. La avalancha no solo había matado a nuestro amigo, nos había aislado del mundo. El campamento base a 5.100 metros había sido completamente destruido. Donde estaban nuestras reservas de comida, el teléfono satelital, la radio, los medicamentos, ahora había un camino bajo una capa de nieve de 20 metros de espesor. El camino de regreso por el que habíamos venido también había desaparecido. Las laderas eran inestables, el riesgo de nuevas avalanchas era críticamente alto. Solo quedaba una salida, el descenso a través del Valle de las Sombras en la vertiente tibetana del Kangchenjunga, una ruta que ninguno de nosotros había recorrido. A través de un territorio marcado en los mapas con manchas blancas, zona inexplorada. 180 kilómetros a alturas de entre 4.500 y casi 6.000 metros hasta el asentamiento más cercano. Tumbado en el saco de dormir aquella primera noche después de la avalancha, hice un recuento de nuestros recursos. 5 sacos de dormir clasificados para temperaturas de hasta menos 25 grados, insuficientes para pasar la noche a esa altura. 3 tiendas de campaña para 2 personas. Equipo de alpinismo. 80 metros de cuerda. Piolets, crampones, mosquetones. Un hornillo de camping con 2 bombonas de gas. Suficiente para 8 o 10 días con un consumo económico. Reservas de comida. 12 raciones de alimentos liofilizados, 8 barritas energéticas. Para 6 personas, esto debería durar 4 días. Y ahora somos 5, y tenemos al menos 2 semanas de camino por delante. Botiquín médico. Analgésicos, antibióticos, medicamentos para el mal de altura, vendas. 2 termos, un cazo, 2 encendedores. Brújula, un mapa de papel que resultó ser incompleto. El Valle de las Sombras estaba representado solo de forma esquemática. Altímetro. Linternas frontales con pilas. Gafas de sol, crema solar. Lo que no teníamos. Un teléfono satelital, un GPS, una radio, provisiones de comida suficientes, ropa de abrigo de repuesto, un botiquín médico completo. Una simple cuenta demostraba que estábamos sentenciados. Pero teníamos a Valeri Gromov,
un hombre que había pasado por pruebas de las que los demás solo leen en los libros. Y teníamos un equipo que ya llevaba 3 semanas demostrando que podía sobrevivir en condiciones imposibles. En la mañana del 2 de noviembre iniciamos el descenso hacia el Valle de las Sombras. El 2 de noviembre comenzó con un funeral. No podíamos dejar a Tenzing sin despedirnos, aunque su cuerpo estuviera enterrado bajo la nieve. Valeri sacó de su mochila una pequeña campana tibetana, un regalo de la esposa de un Sherpa para la buena suerte. Tenzing Norgay fue el mejor de nosotros, dijo, haciendo sonar la campana. Nos guió hasta la cima, dio su vida por el equipo. Que las montañas guarden su memoria. Cada uno de nosotros dijo unas palabras. Pablo habló de cómo Tenzing le había enseñado a leer la nieve y el hielo. Hans recordó cómo el Sherpa le había ayudado a tratar las congelaciones de otros participantes de expediciones. Hiroshi guardó silencio, pero vi lágrimas en su rostro. Soren contó cómo Tenzing le había salvado de caer en una grieta hacía 2 días. Cuando me tocó el turno, no pude hablar. Simplemente me quedé parado mirando el campo blanco, bajo el cual yacía el hombre que se había convertido en un hermano mayor para mí durante esas 3 semanas. El hombre que cada mañana me despertaba con una sonrisa. Dima Sahib, un nuevo día en las montañas, es un regalo. Dejamos una pirámide de piedras en el lugar de la avalancha, un memorial de montaña tradicional. Algún día alguien la encontrará y comprenderá que allí murió un alpinista, si es que nosotros mismos logramos llegar hasta la gente y contar dónde buscar. A las 8 de la mañana empezamos el descenso. Los primeros 15 kilómetros eran una travesía relativamente sencilla por una ladera nevada. La pendiente era suave, de unos 20 grados, la nieve compacta y segura. En condiciones normales, habríamos recorrido esta distancia en 4 o 5 horas, pero las condiciones distaban mucho de ser normales. Pablo aguantaba como un campeón, pero veía cómo se contraía de dolor con cada movimiento. Durante la avalancha, un bloque de hielo le había golpeado en el hombro izquierdo, y ahora cada paso se traducía en un dolor agudo en la clavícula. Hans determinó que había una fractura y le colocó un vendaje de soporte, pero no era suficiente. A una altura de 4.500 metros, incluso una lesión simple puede ser mortal. Hiroshi caminaba en silencio, como siempre, pero noté que se tocaba constantemente la mejilla izquierda. Una leve congelación. Manchas blancas en la piel que aún se pueden curar si se evita que se agraven. Soren le frotaba la cara con nieve cada media hora, pero todos entendíamos que si la temperatura bajaba 10 grados más, la congelación se volvería grave. Yo me sentía relativamente bien, si no contamos el dolor de cabeza constante por la falta de oxígeno y el cansancio que se acumulaba en los músculos con cada paso. A una altura de 4.500 metros, el oxígeno en el aire es un 40% menor que al nivel del mar. Cada movimiento requiere un 50% más de esfuerzo. La respiración se vuelve rápida y superficial. El corazón trabaja al límite. Valeri parecía tranquilo y concentrado, como siempre, pero lo conocía lo suficientemente bien como para notar los signos de preocupación. Revisaba el compás con demasiada frecuencia, estudiaba el mapa con demasiada atención. Y lo más importante, economizaba cada palabra. Valeri hablaba solo cuando era necesario para la seguridad del grupo. Al anochecer del 2 de noviembre, habíamos recorrido solo 12 kilómetros, mucho menos de lo que habíamos planeado. Pablo ralentizaba a todo el grupo, y las paradas para descansar se hacían cada vez más frecuentes y más largas. Acampamos en una estrecha plataforma a una altura de 4.200 metros, relativamente protegidos del viento. La cena consistió en una ración de comida liofilizada para los 5 y té caliente. Unas 600 calorías por persona. A esa altura, el organismo gasta un mínimo de 4.000 calorías al día. Simple aritmética. Empezamos a pasar hambre desde el primer día. Mañana aumentaremos el ritmo, dijo Valeri, estudiando el mapa a la luz de la linterna frontal. Necesitamos llegar al glaciar en 2 días. El glaciar era el primer obstáculo serio en nuestro camino.
3 kilómetros de hielo, surcado por grietas, algunas de las cuales alcanzaban una profundidad de 100 metros. Solo se podía cruzar encordados, lenta y cuidadosamente. Pero era el único camino hacia el Valle de las Sombras. La noche del 2 al 3 de noviembre fue mi primera verdadera prueba. La temperatura bajó a -28 grados, y nuestros sacos de dormir solo estaban diseñados para -25. Una diferencia de 3 grados a esa altura significa que es imposible entrar en calor. Estuve tumbado temblando, contando los minutos hasta el amanecer. Pablo gimió toda la noche. El dolor en la clavícula rota no le dejaba dormir, y el frío solo aumentaba su sufrimiento. Hans le dio 2 pastillas de tramadol, un analgésico potente, pero las reservas eran limitadas. Si la lesión no se cura sola, en una semana no tendremos nada para calmar el dolor. Hiroshi no pronunció ni una palabra en toda la noche, pero escuchaba su respiración agitada. La congelación avanzaba, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Al amanecer, tenía la mejilla izquierda ennegrecida, señal de un daño profundo en los tejidos. Comenzamos el 3 de noviembre a las 6:30 de la mañana. Desayunamos una barrita energética para los dos y té caliente. No podíamos permitirnos más. Nos esperaba una larga jornada de marcha hasta el glaciar. El tiempo empezó a empeorar. El viento aumentó hasta los 30 kilómetros por hora y la visibilidad se redujo debido a la ventisca de nieve que levantaban las ráfagas. A una altitud de 4.000 metros, un viento así puede derribarte y congelarte en cuestión de minutos. Al mediodía llegamos a un lugar que permanecerá grabado para siempre en mi memoria. En la ladera, cubierta por una fina capa de nieve reciente, Soren distinguió algo brillante. Una mancha roja sobre el fondo blanco. Era una chaqueta, moderna cara, de las que usan los alpinistas profesionales. Debajo de la chaqueta yacía el cuerpo congelado de un hombre de aspecto europeo, de unos 40 años. A su lado, tirada, una mochila con restos de equipo, un piolet, varios mosquetones, una cuerda rota. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, le pregunté a Hans. El médico examinó el cuerpo sin quitarse los guantes. Mínimo 15 años, puede que más. El frío conserva, pero se nota que murió hace mucho. En un bolsillo de la chaqueta encontramos un paquete impermeable con documentos. Un pasaporte en alemán. Klaus Weber, 38 años. Ingeniero de Múnich. Fecha de expedición: 1994. En el mismo paquete había una nota escrita con letra temblorosa. Día 15. Llevo 4 días sin comer. Michael y Thomas murieron ayer. No puedo seguir adelante. Si alguien encuentra esto, dígale a mi esposa Ana que la amaba. Díganles a mis hijos que su padre pensó en ellos hasta el final. Nos quedamos callados, cada uno pensando en lo mismo. Este hombre había seguido el mismo camino que nosotros. Él también había intentado salir por el Valle de las Sombras, y no lo había conseguido. No somos los primeros que intentan pasar por aquí, dijo Valery en voz baja, y por lo visto, no todos regresan a casa. Hiroshi habló por primera vez en el día. ¿Quizás deberíamos darnos la vuelta? ¿Intentar abrirnos paso por el campo de aludes? Valery negó con la cabeza. No hay vuelta atrás. Las laderas son inestables. El riesgo de que haya más avalanchas es demasiado alto. Y aquí, al menos, tenemos una oportunidad. Enterramos a Klaus Weber bajo un montón de piedras y seguimos adelante. Pero el ánimo del grupo había cambiado. Ahora todos comprendían que íbamos por un camino que ya había matado a gente. Y no era seguro que nosotros fuéramos a tener más suerte que el ingeniero alemán. Al anochecer del 3 de noviembre llegamos al borde del glaciar. Una inmensa extensión de hielo se extendía ante nosotros, perdiéndose en la niebla en algún punto del horizonte. La superficie del hielo era irregular, surcada por grietas y fisuras. Algunas grietas estaban abiertas, agujeros negros que se hundían en las profundidades del glaciar. Otras se ocultaban bajo una fina capa de nieve,
trampas invisibles para el viajero incauto. Montamos el campamento en las rocas al borde del glaciar y pasamos la noche planeando la travesía del día siguiente. Valeri y Soren estudiaron la ruta con prismáticos, eligiendo el camino más seguro entre las grietas. Hans preparó el equipo médico. En el glaciar, cualquier lesión puede ser fatal. Yo revisé las cuerdas y los sistemas de seguridad. Y Pablo estaba tumbado en la tienda, retorciéndose de dolor. La clavícula rota se inflamaba a pesar de los antibióticos. Tenía fiebre y había empezado a delirar. Hans fue sincero en su diagnóstico. Si la inflamación no se detiene, morirá en 3 o 4 días. Necesita una operación que no puedo hacer en estas condiciones. El 4 de noviembre salimos al glaciar. Nos encordamos en 2 grupos. Valeri, Hans y yo en el primero. Soren y Hiroshi en el segundo. A Pablo lo arrastrábamos en una camilla improvisada, hecha con bastones de esquí y una chaqueta. Moverse por un glaciar es una forma particular de tortura. Cada paso debe probarse con el piolet, sondeando la nieve bajo los pies. La velocidad no supera el kilómetro por hora. Al mismo tiempo, hay que estar constantemente atento a la cuerda, a los compañeros, al estado de la superficie. Un error, y te precipitas a una grieta de 100 metros de profundidad. 2 horas después de empezar la travesía, ocurrió lo que temíamos. Hiroshi iba segundo en su cordada cuando la nieve bajo sus pies cedió. Desapareció en la grieta tan rápido que Soren apenas tuvo tiempo de tirarse boca abajo y clavar el piolet en el hielo, aguantando el tirón de la cuerda. ¡Hiroshi!, gritó Soren. ¿Estás vivo? Desde el fondo de la grieta llegó una débil respuesta. Vivo. 8 metros de profundidad. Me duele. Tardamos 40 minutos en sacarlo de la trampa de hielo. 40 minutos en los que cada uno de nosotros trabajó al límite de sus fuerzas físicas en el aire enrarecido. Cuando Hiroshi finalmente salió a la superficie, todos estábamos tendidos en el hielo, jadeando de agotamiento. Esta era solo la primera grieta, dijo Valeri, cuando recuperamos un poco el aliento. Todavía quedan 2 kilómetros. Hiroshi estaba en estado de shock. Caer en una grieta es un trauma no solo físico, sino también psicológico. Estar a 8 metros bajo tierra, dentro de una bolsa de hielo, con una temperatura de 20 grados bajo cero y paredes que se cierran a apenas medio metro de ti, es una prueba que destroza la psique. Tras la ascensión, no pronunció una sola palabra. Simplemente caminaba, con la mirada fija en el suelo. Para el anochecer del 4 de noviembre, solo habíamos recorrido la mitad del glaciar. Nos detuvimos a pasar la noche sobre el mismo hielo, en un lugar relativamente seguro entre 2 grandes grietas. Tuvimos que fijar las tiendas con tornillos para hielo. Las estacas normales no sirven de nada en el hielo. Una noche en el glaciar a 28 grados bajo cero es algo imposible de olvidar. El hielo debajo del saco de dormir absorbe el calor del cuerpo, a pesar de la esterilla aislante. La respiración se congela y forma escarcha en el interior de la tienda. Por la mañana, esa escarcha se convierte en una costra de hielo que se desprende sobre los que duermen al menor movimiento. Pablo gimió toda la noche. Le subió la temperatura a 39 grados y empezó a tener fiebre. Hans le dio los últimos antibióticos que nos quedaban y le dijo con toda sinceridad: si mañana no mejora, no sobrevivirá. El 5 de noviembre amaneció con una tragedia que, por suerte, logramos evitar. Me despertó un sonido extraño, un ligero crujido. Abrí los ojos y vi que el suelo de nuestra tienda estaba cubierto de finas grietas. El hielo bajo nosotros empezaba a separarse. ¡Todos afuera! ¡Inmediatamente!, grité. Salimos de las tiendas en cuestión de segundos, agarrando solo lo imprescindible. La plataforma de hielo donde habíamos pasado la noche se resquebrajaba lentamente. Media hora después, en ese lugar se abría una grieta de 2 metros de ancho. Tuvimos que saltarnos el desayuno. No teníamos tiempo de encender el hornillo y preparar té.
Recogimos el campamento y continuamos avanzando por el glaciar con el estómago vacío. El último kilómetro del glaciar resultó ser el más difícil. Las grietas se sucedían prácticamente sin interrupción, y el paso seguro entre ellas no superaba los pocos metros de ancho. Avanzábamos serpenteando, cambiando constantemente de dirección y rodeando los abismos de hielo. Hacia el mediodía, llegamos al extremo opuesto del glaciar. La tierra firme bajo nuestros pies nos pareció un paraíso después de 2 días sobre el hielo. Pero la alegría duró poco. Pablo se desmayó. Hans lo examinó y negó con la cabeza. Septicemia. La fractura de hueso ha dañado los vasos sanguíneos y ha comenzado una infección. Sin cirugía y cuidados intensivos, morirá en 24 horas. Estábamos de pie al borde del glaciar, a una altura de 4.000 metros, a 150 kilómetros del asentamiento humano más cercano, y contemplábamos a nuestro compañero moribundo. No teníamos medicamentos, no teníamos forma de pedir ayuda, ni siquiera teníamos comida decente para mantenerlo con fuerzas. Y entonces Hiroshi dijo lo que todos pensábamos, pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Ya está muerto. Si seguimos arrastrándolo, moriremos todos. Tenemos que dejarlo aquí. Las palabras de Hiroshi quedaron suspendidas en el aire enrarecido de la montaña como una sentencia. Pablo yacía inconsciente en una camilla improvisada. Su respiración era superficial e intermitente. Su rostro había adquirido un tono grisáceo terroso que solo había visto en personas al borde de la muerte. La temperatura le había subido a 40 grados, a pesar del frío que nos rodeaba. Valeri permanecía en silencio, mirando el mapa. Hans le tomaba el pulso a Pablo, aunque todos sabíamos el resultado. Soren estaba de espaldas al grupo, examinando las laderas que teníamos por delante, y yo no podía apartar la vista del rostro del argentino. Hacía apenas una semana, se reía mientras contaba historias de ascensos en los Andes. Ahora, su vida se medía en horas. No podemos dejarlo, dije al fin. Es un asesinato. Hiroshi me miró con esa expresión que aparece en la gente cuando se enfrenta a lo inevitable. Dima, mira los hechos. Necesita una operación que no se puede hacer en las montañas. Necesita medicamentos que no tenemos. Necesita calor y reposo. Y por delante tenemos 10 días de marcha a través de puertos de montaña a más de 5.000 metros. Morirá de todas formas. La única pregunta es si moriremos nosotros con él. Las palabras del japonés eran crueles, pero verdaderas. Todos lo entendíamos, pero nadie quería admitirlo. Hans pronunció en voz baja el diagnóstico. Septicemia. Infección sanguínea. En condiciones normales, en un hospital, tendría una oportunidad. Aquí, ninguna. Valeri finalmente levantó la cabeza del mapa. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? 1 hora, quizás 2, respondió el médico. Después entrará en un coma del que no saldrá. Los siguientes 40 minutos fueron los más duros de mi vida. Nos sentamos alrededor de nuestro compañero moribundo y discutimos sobre lo que significa ser humano, sobre dónde se encuentra la frontera entre la prudencia sensata y la cobardía, sobre si es lícito sacrificar a uno para salvar a 4. Hiroshi insistía en lo suyo. En las montañas rigen sus propias leyes. Aquí solo sobreviven los fuertes. Pablo habría hecho lo mismo en nuestro lugar. Soren lo apoyó. Cada uno de nosotros tiene una familia en casa, esposas, hijos, padres. No tenemos derecho a arriesgar su futuro por un hombre que ya está condenado. Hans vacilaba. Como médico, he hecho el juramento hipocrático, pero como persona, entiendo que a veces hay que elegir entre lo malo y lo aún peor. Y yo repetía una y otra vez. Somos un equipo. Subimos a la cima juntos, y juntos debemos descender. No se puede dejar a la gente morir en soledad. Valeri nos escuchaba a todos en silencio. Sobre sus hombros recaía la responsabilidad de una decisión que determinaría si seguíamos siendo personas
o nos convertíamos en simples animales luchando por la supervivencia. Finalmente, se levantó y se acercó a Pablo. El argentino abrió los ojos, el último atisbo de consciencia antes del coma final. «Pablo, ¿me oyes?», preguntó Valeri. Los labios del herido apenas se movieron. «Te oigo. Tenemos que seguir adelante. ¿Entiendes que no podrás caminar?». Una larga pausa. Luego, un débil susurro. «Entiendo. Dejadme. Salvaos». «No», dijo Valeri con firmeza. «Intentaremos arrastrarte hasta la cima del collado. Allí la altura es menor, hay más aire. Quizás te mejores». Pablo intentó sonreír. «Eres buen comandante, Valera». Fueron sus últimas palabras. Perdió el conocimiento de nuevo, y supimos que la próxima vez ya no despertaría. Valeri se giró hacia nosotros. «La decisión está tomada. Lo llevaremos con nosotros. Llegaremos hasta el collado Kangla, y allí veremos». Hiroshi quiso objetar, pero el comandante lo detuvo con un gesto. «El debate ha terminado. Quien no esté de acuerdo puede irse solo». Nadie se fue. Por mucho que discutiéramos, por muy diferentes que fueran nuestras opiniones sobre la supervivencia, seguíamos siendo un equipo. Las siguientes 8 horas fueron las más duras en el plano físico. Arrastramos el cuerpo inconsciente de Pablo por la ladera, ascendiendo desde los 4.000 metros hasta el collado Kangla, a una altitud de 5.800 metros. 1,5 kilómetros de ascenso vertical, 20 kilómetros horizontales. En la altura, cada kilo de peso se siente como 10. Pablo pesaba alrededor de 70 kilos, pero solo 2 podían arrastrarlo al mismo tiempo por la empinada pendiente, turnándose cada 20 minutos. Los demás cargábamos las mochilas y el equipo de todo el grupo. Al anochecer del 5 de noviembre, habíamos ascendido solo hasta los 4.800 metros. Faltaba 1 kilómetro vertical hasta el collado, todo un día de ascenso. Instalamos el campamento en una estrecha plataforma, apenas suficiente para 3 tiendas. La cena consistió en medio barrita energética por persona y agua caliente con sal. La comida casi se había terminado. Quedaba una ración de comida liofilizada y 3 barritas para los 5. Según mis cálculos, el ayuno había comenzado hacía 3 días, pero ahora se estaba volviendo crítico. Pablo estaba vivo, pero a duras penas. La respiración se había vuelto tan débil que teníamos que acercar el oído a su pecho para asegurarnos de que el corazón aún latía. La temperatura había bajado a la normalidad, pero era una mala señal. El organismo dejaba de luchar contra la infección. La noche del 5 al 6 de noviembre la recordaré para siempre. No por el frío, aunque la temperatura bajó hasta los 32 grados bajo cero. No por el hambre, aunque el estómago se contraía con espasmos, sino por los sonidos que provenían de la tienda donde yacía Pablo. Deliraba. Hablaba en español con su esposa e hijos, que se habían quedado en Buenos Aires. Les contaba sobre las montañas, sobre la nieve, sobre lo hermosas que brillaban las estrellas en la altura. A veces lloraba, a veces reía, y luego llegaba el silencio, y temíamos que todo hubiera terminado. Por la mañana del 6 de noviembre, ocurrió un milagro. Pablo abrió los ojos y preguntó: «¿Dónde estamos?». Hans se abalanzó sobre él con una linterna. Le revisó el pulso, la temperatura, la reacción de las pupilas. «La temperatura es normal. El pulso es débil, pero constante. La infección ha remitido». No podíamos creerlo. El hombre que ayer estaba al borde de la muerte, hoy estaba consciente y podía hablar. Las montañas a veces conceden estos regalos, recuperaciones inexplicables, cuando el organismo encuentra en sí mismo fuerzas que nadie sospechaba. «¿Puedes andar solo?», preguntó Valeri. Pablo intentó sentarse y se encogió por el dolor. «No sé. Lo intentaré». Dedicamos 2 horas a ayudarle a levantarse y dar los primeros pasos.
El dolor en la clavícula era insoportable, pero el argentino apretó los dientes y echó a andar. Lento, con frecuentes paradas, pero por su propio pie. El ascenso al Collado Kangla llevó todo el día. Subimos en zigzag por la empinada ladera, deteniéndonos cada 50 metros. A más de 5.000 metros de altura, cada paso requiere un enorme esfuerzo. El aire es tan tenue que, después de un minuto de caminata, se empieza a sentir falta de aire. Todos mostraron síntomas de mal de altura. Dolor de cabeza, náuseas, mareos. Hiroshi se desmayó 2 veces. Tuvimos que sujetarlo entre 2. Soren se quejaba de dolores en el pecho, posibles signos de edema pulmonar de altura. Pero seguimos subiendo. No había otra alternativa. A las 5 de la tarde, alcanzamos la cima del Collado Kangla, 5.800 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de nuestra ruta. Desde allí se divisaba el Valle de las Sombras, un estrecho desfiladero encajonado entre picos de 6.000 metros. El fondo del valle se encontraba a una altitud de 3.200 metros, casi 2,5 kilómetros por debajo de nosotros. Mañana comenzaremos el descenso, dijo Valeri, estudiando la ruta con los binoculares. En 2 días llegaremos al fondo del valle. Allí será más fácil respirar. Pero esa noche tuvimos que pasarla a casi 6.000 metros de altura. Sin comida suficiente, sin ropa de abrigo, en tiendas que apenas resistían el embate del viento de la montaña. La cena consistió en la última ración de comida liofilizada, dividida entre 5, y agua caliente. No nos quedaba más comida. Mañana comenzaremos el descenso con el estómago vacío. Tumbado en el saco de dormir a 5.800 metros, pensaba que habíamos superado el punto más alto de la ruta. Por delante, el descenso, más oxígeno, la posibilidad de encontrar comida. Pero al mismo tiempo comprendía que las pruebas más duras aún estaban por llegar. No quedaba nada de comida, las fuerzas flaqueaban, y hasta la civilización había más de 100 kilómetros por territorio desconocido. Por la noche, Pablo volvió a delirar, pero esta vez no le contaba a su familia la belleza de las montañas. Pedía perdón por retrasar al grupo. Nos rogaba que lo abandonáramos y nos salváramos. Juraba que seguiría caminando solo, que no sería una carga. Todos lo oímos. Y cada uno pensaba lo mismo. ¿Y si vuelve a perder las fuerzas? ¿Y si mañana empeora? ¿Podremos volver a arrastrarlo a cuestas cuando nosotros mismos estamos exhaustos? Pero nadie pronunció esos pensamientos en voz alta. Mientras siguiéramos siendo un equipo. El 7 de noviembre amaneció con la noticia de que Hiroshi no podía levantarse. El japonés yacía en el saco de dormir, con la mirada perdida en el techo de la tienda. Cuando Hans revisó su estado, el diagnóstico era obvio: edema cerebral de altura. «Hay que bajarlo inmediatamente», dijo el médico. «A esta altura morirá en cuestión de horas». Hiroshi estaba consciente, pero hablaba incoherencias. Se quejaba de un dolor de cabeza terrible. Vomitaba cada pocos minutos. La coordinación de movimientos era nula. No podía abrocharse la chaqueta ni atarse los cordones. «Veo, a Tenzin», susurraba. «Está allí, en la ladera. Me llama». Alucinaciones. Un síntoma clásico del edema cerebral en altura. Si no se baja a la persona inmediatamente, el edema progresará y sobrevendrá la muerte. Hans le administró dexametasona, un potente esteroide que puede aliviar temporalmente el edema. Pero era solo una prórroga. Lo único que podía salvar a Hiroshi era un rápido descenso a una altura inferior a 4.000 metros. «Tenemos que descender de inmediato», dijo Valeri. «Dejamos todo lo que sobre, nos llevamos solo lo imprescindible. Desmantelamos el campamento en 20 minutos. Dejamos una tienda, la mitad del equipo, incluso ropa de repuesto. Solo cogimos los sacos de dormir, el botiquín, el hornillo y las cuerdas. Si Hiroshi muere, ya no necesitaremos ese equipo. Y si sobrevive, encontraremos la manera de calentarnos». El descenso del paso se convirtió en una caída controlada. La pendiente era pronunciada, de unos 40 grados, cubierta de nieve suelta.
Descendíamos a pequeños saltos, asegurándonos mutuamente con la cuerda. Valeri y Soren arrastraban a Hiroshi en una camilla improvisada. En las primeras 4 horas descendimos 1000 metros en vertical. A una altura de 4800 metros, hicimos una breve parada. Hiroshi estaba algo mejor. Las alucinaciones habían cesado. El dolor de cabeza había disminuido. «Puedo caminar solo», susurró. Continuamos el descenso. Hiroshi caminaba lentamente, pero por sí solo. Cada media hora su estado mejoraba. El organismo reaccionaba agradecido al aumento de la concentración de oxígeno en el aire. Al anochecer del 7 de noviembre, habíamos descendido hasta una altura de 4200 metros. Hiroshi estaba consciente, podía hablar e incluso intentó bromear. Pensaba que me encontraría con Tenzin antes de tiempo, pero la alegría se vio ensombrecida por otro problema. No nos quedaba absolutamente nada de comida. Nos comimos la última barrita energética por la mañana. Ahora en nuestros estómagos solo había agua de deshielo con sal. Pablo se mantenía en pie con las últimas fuerzas. La infección había remitido, pero el organismo estaba agotado por la lucha contra la enfermedad. Caminaba apoyándose en un bastón improvisado hecho con un piolet, y veía cómo hacía una mueca de dolor a cada paso. «¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin comer?», le pregunté a Hans. El médico reflexionó. «A esta altura, con este esfuerzo físico, 1 semana, quizás 10 días. Pero las fuerzas disminuirán cada día. Dentro de 5 días no podremos recorrer más de 5 o 6 kilómetros al día. Según el mapa, hasta el pueblo de Gunsa quedaban 140 kilómetros. A un ritmo de 5 kilómetros al día, casi un mes de camino. No teníamos tiempo». El 8 de noviembre caminamos por el fondo del Valle de las Sombras, un estrecho desfiladero de no más de 1 kilómetro de ancho, encajonado entre paredes verticales de 3000 metros de altura. El sol aparecía aquí solo 2 horas al día, desde las 12:30 hasta la 1:30. El resto del tiempo el valle estaba sumido en la penumbra. La temperatura en la sombra se mantenía en torno a los 25 grados bajo cero. Pero cuando salía el sol, la nieve empezaba a derretirse y caminábamos hasta las rodillas en una fría mezcla de agua y hielo. Los pies se nos empapaban, y los pies mojados con el frío son un camino directo a la congelación. Hacia el mediodía encontramos un arroyo de montaña, la primera agua dulce en varios días. El agua estaba helada, pero limpia. Bebimos con avidez, llenamos los termos, nos alegramos como niños. A una altura de 5 o 6000 metros hay que derretir nieve para beber, gastando un gas precioso. Aquí teníamos agua lista. Soren intentó pescar en el arroyo, fabricando un anzuelo con un imperdible y una línea con un hilo sacado de su chaqueta. Pero el agua estaba demasiado fría y no se veía ni rastro de peces. Pasamos 2 horas en intentos infructuosos y seguimos adelante. Al anochecer del 8 de noviembre, el hambre se había convertido en nuestro principal enemigo. El estómago se nos retorcía con espasmos y la cabeza nos daba vueltas por la debilidad. Cada paso exigía un enorme esfuerzo de voluntad. Caminábamos solo porque detenernos significaba la muerte. Hiroshi encontró un arbusto de enebro con bayas secas. Las bayas eran amargas, casi incomibles, pero las recogimos todas y las dividimos a partes iguales. A cada uno le tocarían quizás 20 bayas del tamaño de un guisante. Pero incluso esas migajas nos parecieron un banquete. La noche del 8 al 9 de noviembre marcó un punto de inflexión. Acampamos al pie de un risco, relativamente protegidos del viento. Encendimos una hoguera con ramas secas de enebro, el primer fuego de verdad en muchos días. La llama nos daba calor y una ilusión de confort. Sentados junto al fuego, hablamos de casa. Valeri contaba historias sobre su mujer y sus 2 hijas en Moscú. Hans, sobre su clínica en Innsbruck. Pablo, sobre las montañas de la Patagonia, donde trabajaba como guía. Soren, sobre las expediciones polares en Groenlandia.
Hiroshi permanecía en silencio, mirando al fuego. Y yo pensaba que llevábamos ya 9 días caminando por unas montañas que no perdonan la debilidad. Que habíamos perdido a un amigo, que casi habíamos perdido a otros 2, que llevábamos 3 días hambrientos, y que por delante nos quedaban más de 100 kilómetros por territorio desconocido. Pero estábamos vivos. Estábamos juntos. Y seguíamos caminando. El 9 de noviembre amaneció con un hallazgo que nos salvó la vida. Hiroshi, que había ido a buscar agua al arroyo, nos llamó a gritos. «¡Venid aquí! ¡Rápido!». Al pie del risco yacía el cadáver de una cabra montesa, un tar. El animal se había caído del risco, se había estrellado y se había congelado. La carne estaba parcialmente devorada por aves o depredadores, pero aún quedaban unos 10 kilos de carne aprovechable. Despiezamos la res con cuchillos y piolets, como hombres de las cavernas. Teníamos las manos ensangrentadas hasta los codos, pero no nos importaba. El hambre es una fuerza que convierte al hombre civilizado en un animal en cuestión de días. Encendimos una gran hoguera y asamos la carne en palos. El sabor era extraordinario. Después de una semana de inanición, hasta la carne dura de una cabra salvaje nos parecía un manjar. Comimos en silencio, con voracidad, incapaces de parar. Cuando nos hartamos, envolvimos la carne restante en una chaqueta. Debería durarnos unos 3 días, si racionábamos. «Las montañas nos han hecho un regalo», dijo Valeri. «Quizás tengamos una oportunidad». Los 3 días siguientes caminamos por el fondo del Valle de las Sombras con renovadas fuerzas. La carne nos daba energía y nuestro ánimo había mejorado. Recorríamos entre 12 y 15 kilómetros al día, un buen ritmo para esa altitud. El valle era hermoso y aterrador a la vez. Escarpadas paredes rocosas se elevaban a ambos lados durante kilómetros. En algunos lugares, la anchura del desfiladero se reducía a 100 metros y parecía que las paredes estaban a punto de cerrarse sobre nuestras cabezas. En otros lugares, el valle se ensanchaba y se abrían vistas a glaciares y picos nevados. Vimos huellas de animales, cabras montesas, leopardos de las nieves, tal vez lobos, pero no nos encontramos con ninguno de los animales. En lugares así, los animales salvajes evitan a los humanos, sintiéndolos a kilómetros de distancia. El 12 de noviembre se acabó la carne. Comimos los últimos trozos de cabra asada en el desayuno y seguimos adelante, sabiendo que estábamos de nuevo sin comida. Al anochecer de ese mismo día, llegamos al final del Valle de las Sombras. Por delante se alzaba un nuevo paso de montaña, el Chogyam, de 4.900 metros de altitud. El último obstáculo entre nosotros y la salvación. Según el mapa, tras el paso comenzaba el descenso hacia el pueblo de Gunsa. 60 kilómetros más, pero ya a una altitud normal, donde se puede respirar y donde hay posibilidades de encontrar gente. Acampamos al pie del paso y nos preparamos para el último ascenso. El 13 de noviembre nos recibió con una nevada. Nos despertamos en las tiendas, sepultados bajo medio metro de nieve fresca. El viento aullaba con tanta fuerza que las paredes de las tiendas vibraban como tímpanos. La visibilidad no superaba los 10 metros. «Nos quedamos quietos», dijo Valeri lacónicamente. «Subir al paso con este tiempo es un suicidio. Pasamos todo el día en las tiendas, ahorrando calor y fuerzas. Llevábamos 36 horas sin comer. Los espasmos de hambre en el estómago se habían vuelto constantes, pero lo peor era la debilidad. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Hans comprobaba regularmente nuestro estado. Todos teníamos síntomas de inanición incipiente, rasgos faciales afilados, ojos hundidos, piel seca. Soren era el que más había perdido. Su organismo noruego, acostumbrado al frío, resultaba menos apto para la inanición en altitud. «¿Cuánto hemos perdido ya de peso?», le pregunté al médico. «Según mis cálculos, cada uno ha perdido entre 10 y 12 kilos. Una semana más sin comer y empezaremos a morir». Hiroshi yacía en silencio,
mirando fijamente el techo de la tienda. Después del edema cerebral de altitud, había cambiado. Se había vuelto aún más reservado, casi abstraído. A veces me parecía que ya se había despedido mentalmente de la vida. Pablo resistía con sus últimas fuerzas. La clavícula rota se le había soldado mal. El brazo izquierdo apenas le funcionaba. Pero el argentino no se quejaba. Solo a veces hacía una mueca de dolor. El 14 de noviembre, la nevada cesó, pero el viento persistió. Salimos del campamento a las 6:30 de la mañana y comenzamos el ascenso hacia el paso de Chogyam. La nieve fresca llegaba hasta las rodillas y no había sendero. Valeri iba delante, abriendo camino para los demás. El ascenso fue extenuante. Con el estómago vacío, a más de 4.000 metros de altitud, cada 50 metros de ascenso exigían una parada para descansar. Jadeábamos como peces fuera del agua. Hacia el mediodía, habíamos ascendido a 4.500 metros. Aún quedaban 400 metros de desnivel hasta la cima del paso, pero las fuerzas flaqueaban. Hiroshi se había caído 2 veces en la nieve y no podía levantarse sin ayuda. «¿Quizás deberíamos acampar aquí esta noche?», propuso Soren. Valeri negó con la cabeza. «Si acampamos, mañana no podremos continuar. Tenemos que llegar al paso hoy». Los últimos 400 metros de ascenso nos llevaron 5 horas. Nos arrastramos por la nieve a 4 patas, apoyándonos en los piolets como si fueran muletas. Cada paso costaba un mundo. A las 5:30 de la tarde alcanzamos la cima del paso de Chogyam, 4.900 metros sobre el nivel del mar. Desde el paso se divisaba el valle, que descendía hacia las verdes colinas. En algún lugar de allí, a unos 40 kilómetros de nosotros, estaba el pueblo de Gunsa. Civilización, gente, comida. Pero la alegría duró poco. El descenso del paso resultó ser tan peligroso como el ascenso. Una ladera empinada, cubierta de una capa de hielo bajo la nieve fresca. Un paso en falso, y podías despeñarte al vacío. Descendimos con una cuerda, 20 metros cada vez. Valeri descendía primero, aseguraba la cuerda, y luego, uno tras otro, nos deslizábamos hacia él, lento, cauteloso, consumiendo las valiosas horas de luz. Hacia la noche del 14 de noviembre, habíamos descendido solo 200 metros desde la cima del paso. Nos detuvimos en una estrecha plataforma, apenas suficiente para 2 tiendas de campaña. La tercera tuvimos que montarla en una ladera empinada, atándola a las rocas. Esa noche pensé que iba a morir. No de frío, no de la altitud, sino de hambre. En el estómago solo había agua, y mi organismo comenzaba a consumirse a sí mismo. Los músculos ardían, los huesos dolían, la cabeza me daba vueltas por la debilidad. A mi lado, Hiroshi murmuraba algo en japonés. No entendía las palabras, pero sentía que estaba rezando. O despidiéndose de la vida. El 15 de noviembre comenzó con Soren incapaz de levantarse. El noruego yacía en su saco de dormir, mirando al vacío con ojos vidriosos. «Se acabó», susurró. «No puedo más». Hans comprobó su estado. Pulso débil, presión arterial baja, temperatura corporal baja, signos clásicos de agotamiento extremo. «Se está muriendo», dijo el médico en voz baja. «Si no come en las próximas 24 horas, no sobrevivirá». Valeri recogió su mochila en silencio. Luego se acercó a Soren y lo levantó por los hombros. «Levántate. Vamos hacia abajo». «No puedo». «Sí, puedes. Todos podemos. Porque la única alternativa es la muerte». El comandante literalmente puso al noruego en pie y lo condujo cuesta abajo. Los demás lo siguieron a rastras, más parecidos a fantasmas que a seres humanos. El descenso se convirtió en una pesadilla. Cada medio kilómetro alguien caía y no podía levantarse. Entonces, los demás levantaban al caído y lo arrastraban consigo. No abandonaban a nadie,
aunque ellos mismos no tuvieran fuerzas. Hacia el mediodía, habíamos descendido hasta los 4000 metros. Aquí era más fácil respirar, pero el hambre no remitía. Empecé a tener alucinaciones. Me parecía ver ovejas pastando en las laderas, que desde detrás de las rocas llegaba el olor a carne asada. Hiroshi caminaba como un sonámbulo, sin responder a las preguntas. Pablo se apoyaba en su piolet y murmuraba oraciones en español. Soren había dejado de hablar por completo. Solo caminaba, mirando al suelo. A las 2 de la tarde, ocurrió algo que quebrantó definitivamente nuestro ánimo. Hiroshi se detuvo, miró al horizonte y dijo: «Veo el pueblo. Allí, detrás de la colina, luces en las ventanas». Todos miramos hacia donde señalaba. En la ladera desolada no había nada, solo piedras y nieve. «Hiroshi, no hay nada ahí», dijo Valeri suavemente. «Sí que hay», gritó el japonés. «Veo casas. La gente nos saluda con la mano». Corrió hacia su pueblo imaginario, tropezó y cayó a un arroyo helado. Cuando lo sacamos, la ropa estaba empapada, y la ropa mojada a 15 grados bajo cero significaba la muerte en una hora. Desnudamos a Hiroshi y frotamos su cuerpo con nieve, tratando de restablecer la circulación. Valeri le dio su chaqueta de repuesto, Soren, la ropa térmica, yo, mis guantes. Ahora éramos aún más vulnerables al frío, pero habíamos salvado a un compañero de una muerte inminente. Hacia la noche del 15 de noviembre, habíamos descendido hasta los 3500 metros y finalmente salimos de la zona de frío perpetuo. Aquí la temperatura era de solo 5 grados bajo cero, casi un balneario en comparación con lo que habíamos vivido. Acampamos en una pequeña hondonada, protegida del viento. Encendimos una fogata con hierba seca y ramas. Por primera vez en muchos días, sentíamos calor de verdad. Pero no había nada que comer. Bebíamos agua caliente con sal y tratábamos de no pensar en la comida. «Mañana llegaremos al valle», dijo Valeri, mirando al fuego. «Allí debería haber bayas, nueces, quizás caza». «¿Y si no encontramos nada?», preguntó Pablo. El comandante se encogió de hombros. «Entonces moriremos, pero al menos lo habremos intentado». El 16 de noviembre fue el día en que el hambre empezó a volvernos locos. Llevábamos 5 días sin comer, salvo un puñado de bayas de enebro y unas migajas de sal. El organismo empezó a consumirse a sí mismo, destruyendo los músculos para mantener el funcionamiento de los órganos vitales. Me desperté soñando que estaba comiendo en un restaurante de Moscú. Borscht con nata agria, albóndigas con puré de patatas, pan negro con mantequilla. Comía en sueños y saboreaba cada bocado. El despertar fue un cruel retorno a la realidad. Valeri yacía en el saco de dormir de al lado y murmuraba algo sobre pelmeni. Soren gemía y pedía agua, aunque el termo estaba junto a él. El hambre afecta no solo al cuerpo, sino también a la mente. Nos levantamos a las 6:30 de la mañana y continuamos valle abajo. Cada paso requería un enorme esfuerzo de voluntad. Las piernas nos flaqueaban, la cabeza nos daba vueltas y unas manchas negras nos nublaban la vista. 2 horas después de empezar a caminar, Hiroshi se detuvo de repente y comenzó a rebuscar en su mochila. Sacó una barrita energética y empezó a desenvolver el envoltorio. «Hiroshi, ¿dónde la has sacado?», preguntó Valeri. El japonés nos miró con culpa. «La escondí, hace una semana, por si acaso, en caso de extrema necesidad». Silencio. Nos quedamos mirando al compañero que había guardado comida en secreto mientras los demás nos moríamos de hambre. En el mundo civilizado, esto sería una falta leve. Aquí, en las montañas, era una traición. Soren dio un paso hacia el japonés. ¿Tú tenías comida cuando nosotros nos moríamos de hambre? ¿Cuando yo casi me muero ayer?» Hiroshi bajó la cabeza. «Quería. Para todos. Cuando estuviera muy mal».
Muy mal ya está ahora. Estalló el noruego y agarró a Hiroshi por la chaqueta. Empezaron a pelearse. O, más bien, Soren intentaba golpear al japonés y éste se defendía. Pero ninguno de los dos tenía fuerzas ni siquiera para una pelea seria. Al cabo de un minuto, ambos cayeron a la nieve, sin aliento. Valeri levantó la barrita, la partió en 5 trozos iguales y los repartió a cada uno. Lo hecho está. Hiroshi no actuó bien, pero ahora eso no importa. Lo importante es que sigamos siendo un equipo. Me comí el minúsculo trozo de barrita de chocolate lentamente, sintiendo cada grano en la lengua. Era poco, quizás 100 calorías, pero el efecto psicológico fue enorme. Por primera vez en días, sentí un sabor de verdad en el estómago. Después de este incidente, el grupo cambió. Ya no confiábamos plenamente los unos en los otros. Cada uno pensaba, ¿qué más están escondiendo los compañeros? ¿Qué más están dispuestos a hacer para sobrevivir? Hacia el mediodía, habíamos descendido hasta una altura de 2.800 metros. Aquí el valle se ensanchaba, aparecían los primeros arbustos e incluso árboles raquíticos. Tras semanas entre rocas desnudas y nieve, las plantas verdes parecían un oasis en el desierto. Nos dispersamos por las laderas en busca de plantas comestibles. Encontramos bayas de escaramujo secas, raíces de algunas hierbas, semillas de plantas de montaña. Todo era amargo, duro, pero comestible. Soren encontró un nido de un ave de montaña con 3 huevos. Pequeños, del tamaño de huevos de codorniz, pero para nosotros eran un tesoro. Dividimos los huevos a partes iguales. Medio huevo crudo para cada uno. Al anochecer del 16 de noviembre, habíamos llenado una chaqueta entera de diferentes alimentos vegetales. Cocinamos con todo eso una especie de potaje en la hoguera, añadiendo sal y agua caliente. Salió algo insípido y fibroso, pero era comida. Aquella noche volví a soñar con banquetes, pero ahora, en el sueño, comía precisamente ese potaje amargo de raíces y bayas, y me parecía más sabroso que cualquier manjar. El 17 de noviembre fue un día de esperanza. Continuamos descendiendo por el valle y con cada kilómetro, la naturaleza se volvía más acogedora. Aparecieron arroyos de agua limpia, matorrales de plantas comestibles e incluso rastros de animales salvajes. Pero lo principal es que, hacia el mediodía, vimos humo. Una fina columna de humo gris se elevaba en algún lugar delante, al doblar el valle. El humo significaba fuego. El fuego significaba gente. Echamos a correr. O, más bien, intentamos correr con nuestras debilitadas piernas. Se parecía más a una caminata rápida, pero para nosotros era la velocidad de la luz. Al doblar el valle, vimos lo que llevábamos 17 días buscando. Una pequeña estación de té. Una casa de piedra con una chimenea humeante. Cerca pastaban varios yaks. Junto a la casa, se secaba ropa en una cuerda. «Gente», susurró Valeri. «Gente». Hemos llegado a la gente. Estábamos a 200 metros de la casa y no nos atrevíamos a acercarnos. Tras 17 días en completo aislamiento, la vivienda humana parecía irreal, como un espejismo en el desierto. Por fin, Pablo dio el primer paso. Luego el segundo. Caminamos hacia la casa, agarrados de la mano, como niños. De la casa salió un anciano nepalí vestido con ropa tradicional. Nos vio y se quedó atónito. 5 europeos, más parecidos a fantasmas que a personas vivas. Exhaustos, sucios, con la ropa hecha jirones. El anciano dijo algo en nepalés. No entendíamos las palabras, pero la entonación era clara. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué les ha pasado? Valeri señaló las montañas, luego a sí mismo, luego gesticuló simulando un ascenso y un descenso. El nepalí lo entendió. Alpinistas, que se habían metido en problemas. Nos invitó con un gesto a entrar en la casa. Dentro hacía calor, olía a comida y a humo de la chimenea. En el suelo había alfombras de colores.
En un rincón había cuencos y jarrones de cobre. El dueño de la casa nos sentó junto a la chimenea y nos trajo comida. Arroz con verduras, pan plano, té dulce con leche de yak. Comida sencilla, pero para nosotros era un festín digno de los dioses. Comíamos en silencio, con reverencia. Cada grano de arroz era una joya. El té caliente nos quemaba la garganta, pero no podíamos parar. El anciano nos miraba con compasión y comprensión. Había vivido en las montañas toda su vida y había visto a muchos alpinistas regresar de expediciones en ese estado. Algunos regresaban. Algunos no regresaban jamás. ¿Gunsa? Preguntó Valeri, señalando valle abajo. El nepalí asintió y mostró en los dedos. Mañana, un día de camino. Solo quedaba un día de camino hasta el pueblo de Gunsa, donde había una carretera y conexión con el mundo exterior. Casi lo habíamos logrado. Casi habíamos sobrevivido. Esa noche dormimos al calor, con el estómago lleno, bajo techo. Por primera vez en 17 días, no soñamos con pesadillas sobre montañas, frío y hambre. En cambio, soñamos con valles verdes, casas cálidas y los rostros de las personas que amábamos y que nos esperaban en casa. El 18 de noviembre comenzó con un desayuno. Un desayuno de verdad. Arroz, verduras, pan plano y té dulce. El anciano nepalí, que se llamaba Pasang, nos trataba como a sus propios hijos. Veía nuestro estado y entendía que habíamos pasado por el infierno. Durante la noche nos habíamos recuperado un poco. El calor, la comida y el sueño obraban milagros. Hiroshi incluso intentó sonreír, por primera vez en muchos días. Soren dejó de delirar. Pablo se movía con más seguridad, aunque la mano izquierda seguía sin responder. Pasang nos mostró en el mapa nuestra ubicación. Estábamos en una pequeña aldea llamada Phakding, a 30 kilómetros de Gunsa. Por un buen sendero, era una caminata de un día. Mañana estaremos en Gunsa, dijo Valeri. Allí hay una estación de radio. Podremos llamar a un helicóptero. Pero Pasang negó con la cabeza y señaló al cielo. Nubes oscuras se acumulaban sobre el valle, el viento arreciaba. Se acercaba otra tormenta. Nevada, dijo el anciano en inglés, una de las pocas palabras que conocía. 2 días. Tuvimos que quedarnos en Phakding durante 2 días más, esperando a que pasara la nevada. Pero estos 2 días se convirtieron en un período de recuperación. Comimos, dormimos, nos recuperamos de 17 días de lucha por la supervivencia. Hans examinó a todos los miembros del grupo y elaboró un informe médico. Cada uno había perdido entre 12 y 18 kilogramos. Congelaciones de diverso grado en las manos y la cara. Signos de fatiga crónica y deshidratación. Pero lo más importante era que todos estábamos vivos. Los 5 habíamos llegado a la civilización por nuestro propio pie. El 19 y el 20 de noviembre nos refugiamos en la casa de Pasang, esperando a que pasara la tormenta de nieve. La nieve cubrió los senderos, la visibilidad era nula. Pero ya no nos asustaba. Estábamos calientes, alimentados, a salvo. Hablamos mucho con Pasang por señas y con palabras sueltas. Nos contó que había vivido en estas montañas durante 60 años. Había sido porteador en expediciones, luego abrió una estación de té para viajeros. Durante esos años había visto a cientos de alpinistas, muchos de los cuales pasaban por su casa después de ascensos fallidos. Mucha gente no regresa de las montañas, dijo una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego. Las montañas se llevan a los fuertes y a los débiles. Nadie sabe a quién elegirán. El 21 de noviembre cesó la tormenta de nieve. Nos despedimos de Pasang, le dejamos algo de dinero y nos dirigimos a Gunsa. El último tramo, de 30 kilómetros. El sendero era bueno, ancho, trillado. Por el camino nos encontramos con otros viajeros, excursionistas de Europa y América.
comerciantes nepaleses con caravanas de yaks. Después de 3 semanas de completa soledad, la vista de otras personas parecía irreal. Al atardecer del 21 de noviembre llegamos a Gunsa, una pequeña ciudad con una población de unas 3.000 personas. Aquí había verdadera civilización, electricidad, conexión telefónica, hoteles, restaurantes. Nos alojamos en un hotel, nos dimos la primera ducha caliente en 3 semanas, nos afeitamos, nos pusimos ropa limpia. En el espejo vi a un desconocido, delgado, demacrado, con ojos que habían visto demasiado. Valeri contactó por teléfono satelital con la base en Katmandú y solicitó un helicóptero para la evacuación. También informó de la muerte de Tenzing y transmitió las coordenadas del lugar de la avalancha. Enviarán un equipo de búsqueda, dijo, pero las posibilidades de encontrar el cuerpo son prácticamente nulas. Está demasiado profundo bajo la nieve. El 22 de noviembre llegó un helicóptero a Gunsa. Subimos al aparato, que 3 semanas antes nos había parecido un transporte común, pero que ahora parecía una nave espacial. Despegue. Las montañas se alejan. Los valles verdes. Los campos en terrazas. Las primeras carreteras. La civilización regresaba a nosotros gradualmente, como la vista a una persona que ha estado mucho tiempo en la oscuridad. En el hospital de Katmandú nos examinaron los médicos, nos pusieron goteros, nos recetaron tratamiento. Las lesiones físicas no eran críticas, congelaciones, agotamiento, fatiga. Todo eso se curaba con tiempo y descanso. Pero las heridas psicológicas se quedaron con nosotros para siempre. Cada uno de nosotros se llevó de las montañas su propia carga de recuerdos, que nunca desaparecerá por completo. Han pasado 3 años desde que regresamos de la expedición al Kangchenjunga. 3 años que nos han cambiado a todos, pero a cada uno a su manera. Valery Gromov dio por terminada su carrera como alpinista de altura. De vuelta en Moscú, abrió una escuela de entrenamiento de montaña y ahora enseña a los jóvenes alpinistas no solo habilidades técnicas, sino también psicología de supervivencia. Las montañas no perdonan los errores, les dice a sus alumnos, pero enseñan algo que no se puede aprender en ningún otro lugar, lo que es la verdadera camaradería. Valery perdió 3 dedos de la mano izquierda por congelación, pero no se arrepiente. Es un precio pequeño por el hecho de que todos salimos con vida, me dijo en un encuentro hace un año. Hans Zimmer regresó a su clínica en Innsbruck, pero ahora se especializa en el tratamiento de alpinistas que sufren lesiones en la montaña. Ha escrito varios artículos científicos sobre medicina de altura, basados en nuestra experiencia. Me di cuenta de que la medicina no es solo conocimiento, sino también humanidad, dice. El médico austriaco viaja regularmente a Nepal como voluntario para tratar a los lugareños en las zonas montañosas. No puede olvidar a Tenzing y siente que debe hacer algo por su pueblo. Pablo Castillo se recuperó de sus lesiones y volvió a trabajar como guía de montaña en Argentina. La clavícula fracturada soldó, pero la mano izquierda nunca se recuperó por completo. Esto no le impide guiar grupos por rutas sencillas en los Andes. Ya no subo a grandes alturas, me contó por teléfono. Pero recuerdo cada día en el Kangchenjunga, y sé que lo más importante en las montañas no es la cima, sino la gente con la que vas. Soren Olsen se recuperó por completo físicamente, pero las consecuencias psicológicas fueron graves. Sufre de trastorno de estrés postraumático y recibe tratamiento regular con un psicoterapeuta. Tuvo que abandonar las expediciones polares. A menudo sueño con el Valle de las Sombras, me confesó. Me despierto con frío y hambre. Los médicos dicen que pasará con el tiempo, pero no estoy seguro. Hiroshi Tanaka es el que más ha cambiado. El regreso a Japón marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Abandonó el alpinismo, vendió todo su equipo de montaña, incluso las fotos de sus ascensiones. Las montañas me mostraron quién soy realmente, me escribió en una carta. Vi en mí egoísmo y cobardía, que casi matan a mis compañeros. Ahora estoy intentando ser mejor.
Hiroshi se hizo monje budista. Vive en un monasterio cerca de Tokio. Medita, trabaja en el jardín, enseña a los niños. Dice que ha encontrado la paz interior que buscó toda su vida. ¿Y yo? Regresé a mi trabajo como ingeniero en Moscú, pero todo cambió. El trabajo, que antes parecía importante, se ha convertido en una rutina ordinaria. Los problemas, que antes parecían graves, se han vuelto nimiedades. Me casé con la chica que me esperaba en casa. Nació un hijo al que llamamos Tenzin, en honor al Sherpa que dio su vida por el equipo. Mi esposa no entiende esta elección, pero no se opone. Sabe que algunas cosas no se pueden explicar con palabras. Cada año, el 28 de octubre, en el aniversario del inicio de nuestro viaje, nos reunimos los 5. No importa dónde esté cada uno, encontramos la manera de juntarnos, a veces en persona, a veces por videoconferencia. No hablamos de las montañas, no recordamos los detalles de lo que vivimos. Simplemente nos sentamos juntos, bebemos té y guardamos silencio. Nos une algo que no se puede expresar con palabras, una experiencia que nos cambió para siempre. A veces, uno de nosotros pronuncia un nombre, Tenzin, y asentimos. Recordamos. Siempre recordaremos. Ese año recibí una carta de la familia de Tenzin. Su viuda escribió que su hijo mayor había terminado la escuela y quería ser guía de montaña, como su padre. Me pedía consejo. ¿Debería permitirle ir a la montaña? Pensé mucho en la respuesta. Luego escribí: las montañas son peligrosas, pero enseñan algo que no se puede aprender en ningún otro lugar. Lo que es la verdadera amistad, lo que es la responsabilidad por los compañeros, lo que es la dignidad ante la muerte. Si su hijo está preparado para esto, si entiende el precio que a veces hay que pagar, que vaya. Tenzin estaría orgulloso de él. El invierno pasado volví a ver el Kangchenjunga. No lo escalé, solo lo miré desde el valle, desde un lugar seguro. El pico blanco se elevaba hacia el cielo, hermoso e implacable. En algún lugar allí, bajo la espesa capa de nieve, yace nuestro amigo. Las montañas no han cambiado. Siguen siendo indiferentes a las esperanzas y los miedos humanos. Siguen llevándose a unos y dejando ir a otros según leyes que nadie entiende. Pero nosotros hemos cambiado. Aprendimos lo que significa ser humano en una situación en la que la vida depende de ello. Aprendimos que la camaradería no es una palabra bonita, sino acciones concretas, que a veces la supervivencia no es heroísmo, sino simplemente terquedad. Un paso, otro más. Atravesamos la tumba blanca del Kangchenjunga y seguimos siendo humanos. Valió la pena todo lo que vivimos. Las montañas nos enseñaron lo principal. En una situación extrema, se manifiesta no lo que queremos ser, sino lo que somos en realidad. Y lo único que puede salvar a una persona al borde de la vida y la muerte son otras personas, incluso aquellas a las que no quieres. Cada día, al despertar por la mañana, recuerdo las palabras de Tenzin. Dima Sahib, un nuevo día es un regalo. Y sé que tenía razón. Salimos de las montañas. Pero las montañas nunca nos abandonarán. La historia de la tumba blanca del Kangchenjunga se basa en hechos reales ocurridos durante una expedición en octubre-noviembre de 2021. Los nombres de los participantes han sido modificados a petición suya. Tenzin Norgay está enterrado en las montañas que amaba. Su familia recibe apoyo de una fundación creada por los miembros supervivientes de la expedición. Las montañas no perdonan los errores, pero a veces conceden una segunda oportunidad a aquellos que no se rinden hasta el final.